Durante las primeras horas de la madrugada del 16 de julio de 2010, en la normalmente tranquila ciudad de Pico Truncado, un hecho estremecedor sacudió a toda la comunidad. El cuerpo de Johanna Casas, una joven de 20 años, modelo y ex reina de belleza local, fue encontrado en un terreno aislado. Había recibido 2 disparos mortales. Lo que parecía un crimen pasional pronto se convertiría en un laberinto de relaciones complicadas, secretos familiares y decisiones que cambiarían la vida de todos los involucrados. Lo más inquietante es que la hermana gemela de Johanna terminaría casándose con el hombre condenado por asesinar a su propia hermana. Johanna y su hermana gemela, Edith Casas, nacieron en Pico Truncado, un pequeño pueblo en la región norte de Santa Cruz, Argentina. Johanna nació el 19 de julio de 1990 y 15 minutos después llegó Edith. Desde el principio eran prácticamente idénticas, el mismo rostro, la misma complexión física e incluso voces muy parecidas. Sus padres, Marcelina y Valentín Casas, a veces confundían a las niñas. En más de una ocasión, Marcelina llegó a cambiarle el pañal 2 veces a la misma bebé pensando que eran diferentes. Pero la conexión entre las gemelas iba más allá del físico. Edith contó que podía sentir cuando algo le ocurría a su hermana gemela Johanna, incluso a kilómetros de distancia. Cuando Edith tenía 11 años, sufrió un accidente que la dejó en coma durante varios días. Al despertar, lo primero que preguntó fue por Johanna. Mientras tanto, Johanna decía sentir como si su hermana la estuviera llamando constantemente. Esta conexión intensa marcaría el resto de sus vidas. A medida que crecían, Johanna se convirtió en una joven extrovertida, apasionada por la moda y el maquillaje, mientras que Edith era más reservada y tranquila. En 2006, cuando Johanna tenía 15 años, conoció a Víctor Cingolani, de 21 años en ese momento. Se encontraron en el bingo del pueblo, y según Víctor, la joven le entregó un papel con su nombre y su número de teléfono. A pesar de la diferencia de edad, la madre de Johanna permitió la relación, y la pareja estuvo junta aproximadamente por 1 año y medio. Pero la relación terminó en malos términos, debido a los comportamientos agresivos que tenía Víctor, incluyendo un accidente donde rompió una ventana al intentar golpear a Johanna y se cortó su propia mano. La historia se complicó cuando Víctor comenzó a salir con Edith, la hermana gemela de Johanna. Según él, nunca estuvo con ambas al mismo tiempo. Sin embargo, esto alteró sin duda la dinámica familiar que venían trayendo entre las dos desde su temprana edad. Tras años de idas y vueltas, Víctor terminó su relación con Edith, y aunque no lo crean, volvió a acercarse a su hermana Johanna, e incluso se llegaron a reconciliar, pero esto solo duró 2 meses, debido principalmente a que Johanna quería tener hijos y él no. Entonces, después de ese momento, Johanna comenzó a salir con Marcos Díaz, un joven con una reputación un poco turbia en la zona, ya que tenía historial de ser violento, posesivo, incluso extremadamente celoso. La familia de Johanna estaba preocupada por unos rumores muy fuertes de la familia Díaz, ya que decían que uno de sus hermanos había asesinado a su propio hijo. A pesar de las señales de alarma, Johanna se mudó con Marcos apenas 6 meses después de iniciar su relación. Y como era de esperar, la tensión emocional y los celos constantes de él hacia ella hicieron que la relación fuera un caos total. Mientras tanto, Víctor retomó su relación con Edith, creando un círculo complicado de amor, traición y rencor entre ellos. La noche del 15 de julio de 2010, apenas días antes del cumpleaños número 20 de Johanna, salió con Marcos a una fiesta. Se quedaron aproximadamente hasta las 3 de la madrugada. Horas más tarde, un vecino encontró su cuerpo a 5 kilómetros del centro de la ciudad, con un disparo a quemarropa que atravesó su corazón. La policía detuvo a Víctor Cingolani y Marcos Díaz bajo la sospecha de asesinato planeado. Se pensaba que si Johanna no estaría con ellos, pues no estaría con nadie. Marcos fue liberado por falta de prueba, pero el hallazgo de ADN en una colilla de cigarro lo convirtió en fugitivo hasta su captura 6 meses después. Durante todo ese tiempo, Víctor permaneció en prisión, acusado de asesinato de su exnovia, aunque él siempre se mantuvo firme de su inocencia. Víctor fue llevado a juicio primero, y en 2012 fue condenado a solo 13 años de prisión por el homicidio de Johanna. El tribunal lo encontró responsable de haber participado en el crimen, basándose en los indicios reunidos hasta ese momento.
Mientras estaba preso, esta historia tomó un giro único, ya que Edith Casas, la hermana gemela de la víctima, que seguía enamorada de Cingolani, decidió casarse con él estando en prisión. La boda se celebró el 14 de febrero de 2013, en el registro civil de Pico Truncado, con un permiso especial de servicio penitenciario. Esto generó una polémica enorme, y muchos vecinos, familiares y la opinión pública sobre todo quedaron muy impactados. Incluso hubo protestas con piedras y huevos contra la pareja al salir del registro. ¿Recuerdan que les había dicho que Marcos había quedado libre por falta de pruebas? Bueno, luego, cuando se descubrió su ADN en la colilla de cigarrillo hallada en la escena del crimen y llevó a su detención meses después, en julio de 2013, la justicia lo declaró autor material del homicidio y lo condenó a solo 12 años de prisión, por ser él quien efectivamente disparó y mató a Johanna. La sentencia fue recibida con controversia. Mientras que muchos sintieron que por fin se había hecho justicia, otros señalaron que la investigación desde un principio fue confusa por tener dos acusados con distintas versiones en el mismo hecho. El caso en ese momento tomó un giro que pocos esperaban, ya que después de estar más de 3 años preso, Víctor Cingolani fue absuelto por el Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz. Al revisar su apelación, los jueces definieron que la condena original no tenía fundamentos sólidos por mantenerlo como el autor del crimen, y por eso ordenaron su libertad inmediata. Esta decisión confirmó aún más la condena de Marcos Díaz por 12 años, pero liberó a Cingolani porque, según el fallo, no había pruebas suficientes que lo vincularan realmente con el asesinato. Después del caso, Edith y su madre se distanciaron completamente, rechazando el matrimonio y calificando la relación como incomprensible. El padre incluso llegó a acusar a Edith de haber tenido algo que ver con lo ocurrido, en una declaración que encendió aún más el conflicto familiar. Muchos en la sociedad se preguntaron si realmente se había hecho justicia, o si el caso seguía sin esclarecerse del todo. Por su parte, Edith nunca cambió su postura, y siempre sostuvo que Víctor era inocente y que el culpable real era Marcos Díaz. Incluso, después de la condena de Díaz, ella declaró públicamente que sabía quién había matado a su hermana. Este caso en particular nos recuerda que la realidad a veces supera la ficción y que detrás de cada crimen hay historias de amor, traición y decisiones irreversibles. Y lo que comenzó como un asesinato pasional terminó convirtiéndose en uno de los relatos más perturbadores y polémicos de la historia moderna de Argentina. Si te gustan este tipo de videos de casos reales, nos ayudarías muchísimo suscribiéndote y dándole like a este video, ya que este canal es nuevo. Y por aquí te dejamos otro de nuestros videos que cuenta otro crimen familiar aún más impresionante que este.